Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días. Les cuento que hoy día quedamos un poquito más arriba una cámara y la otra más abajo. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Liz Verona. Bueno, pues buenos días, es bien tempranito, son las 7 de la mañana aquí, así que yo sé que muchos de ustedes están durmiendo aún, pero hoy vamos a hablar de ansiedad con los adolescentes. Yo recuerdo que ya hablé de este tema en el pasado, pero decidí volverlo a tomar porque hay una confusión increíble entre lo que es depresión y ansiedad y resulta que me están llegando adolescentes que fueron diagnosticados con ansiedad. No tengo muy claro por qué, pero parece que van a su fisiólogo y el fisiólogo les dice que tienen ansiedad, que tienen depresión, cuando lo que realmente tienen es ansiedad. Entonces, ¿qué conductas van a ver? Y esto les va a sonar mucho, muy común a las mamás. Tenemos muchos niños que se están cortando y obviamente las mamás piensan que el niño se quiere suicidar y les voy a contar que he visto. O sea, esto se puede ir a un extremo porque la ansiedad que se siente sí es bastante alta. Entonces van a encontrar niños que se cortan la piel o se cortan aquí o se cortan, pero la mamá usualmente relaciona con que se intentó suicidar cuando se corta aquí. He visto niños que se entierran el lápiz en las piernas y se tallan. Incluso eso es una conducta que hasta en las películas sale, que me llamó la atención, pero que he visto que hay gente que se pellizca, que se entierra, y esto es cierto, en las piernas se entierran las uñas y se desgarran un poquito. Y una conducta que me llamó mucho la atención fue una vez ver a una chiquita que, háganle cuenta que era, no sé cómo explicárselos, pero se jalaba, no sé si se jalaba ya este cabellito, entonces le hacía como que así y se trozaba su cabello. Entonces ya cuando yo empecé a hablar con ella de lo que estaba pasando, estaba yo pues muy asustada porque durante toda nuestra conversación ella empezó a hablar de lo que le causaba ansiedad y empezó a arrancarse el cabello. Entonces es una conducta que sí puede ser bastante difícil para un papá de estar viendo cómo su hijo se corta o la idea tan solo de pensar, ¿no? Que su hijo se quiera suicidar. Y por eso es que hoy quise hablar de este tema, porque mire, yo siempre he dicho esto, cuando algo nos preocupa es tiempo de ocuparnos. Y si se puede antes, porque con preocuparnos pues no resolvemos nada, sino con ocuparnos de las cosas. Eso es algo que siempre le decía a mamá, pues ocúpate. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de esto. ¿Qué es la ansiedad? ¿Ok? ¿Cómo se define? Bueno, pues para empezar es un desorden mental, que sí lo define el DSM, que es el libro principal para diagnóstico mental. Lo define como un desorden y dice que incluye, bueno, que es el compartir un miedo excesivo y la ansiedad está relacionada a ciertas conductas, que era de lo que les hablaba. O sea, los papás saben que algo está mal. ¿Y qué es eso? La conducta que ellos están observando. Entonces, básicamente se trata de un miedo anticipado. Por ejemplo, ahorita les voy a contar, esto me lo van a entender muy fácil. Cuando llegaba a la escuela, yo me acuerdo cuando era adolescente, yo llegaba a la escuela como una cuadra antes y yo sentía algo en el estómago. Eso es ansiedad. Eh, Les va a dar risa, pero cuando la esposa muchas veces, y esto lo notaron en el matrimonio, que si la esposa grita, el hombre ya se asustó. Dice, chin, ya va a empezar. Y emocionalmente hay una reacción también en el estómago. Eso es ansiedad. Las mamás usualmente tienen mucha ansiedad al dejar a sus niños. Por eso es que sufren tanto, porque esa separación también se llama ansiedad. Y muchas veces, bueno, pues sé que hacen, yo les he contado esto, vayan a ver a las mamás el primer día de clases que tienen que dejar a su niño. Muchas mamás lo llevan y se quedan afuera de la escuela. ¿Por qué? Por si llora. ¿Por qué? Por si esto. ¿Por qué? Por si lo otro. Porque en realidad lo que están sintiendo es ansiedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ansiedad que se considera normal y una ansiedad que ya no se considera normal? Bueno, pues es el tiempo. Porque, por ejemplo, no sé, si ustedes están viendo, si a mí me sale un perro ladrando, a mí me va a dar ansiedad en el momento,
para que yo reaccione y me ponga a salvo, porque en sí ese es el propósito de la ansiedad, mandarnos un mensaje de miedo. Por eso las personas que han sufrido trauma o abuso en alguna manera, se puede desarrollar la ansiedad. ¿Por qué? Porque de alguna forma su cerebro les está diciendo que es tiempo de protegerse. Y yo cuando llegan y me dicen que les dieron medicamento para la ansiedad, me da algo como que no puedo explicar. Es más, me da ansiedad saber que les dieron algo para la ansiedad. ¿Por qué? Porque para empezar no va a funcionar, ¿eh? Una vez recibí una niña de 9 años. Estaba tomando 4 medicamentos para depresión. Entonces yo la veo a la chiquita y empiezo a hablar con ella. Todo lo que ella tenía era ansiedad. Ella tenía hacer esto. Ella, si tocaba algo, estaba en movimiento. Ella se enterraba las uñas y se desgarraba la piel. Entonces me la llevaron a mí. Me dicen que la diagnosticaron con depresión severa y yo no digo que no tenga depresión, pero su mayor problema, muy buenos días Juan, ¿cómo está? Ya vi un video de usted que me gustó, por honestidad. Este, eh, pues imagínense, me llevan una chiquita y la niña tiene ansiedad y le dicen que tiene depresión y me la medican con 4 cosas incluso para dormir. Entonces hay que entender, y eso es algo que he compartido, que en la edad, por ejemplo, de la adolescencia, se puede desarrollar mucha ansiedad por diferentes factores. Y también es importante entender que, bueno, los periodos de tiempo para que se diagnostique como ansiedad tienen que ser más allá de 6 meses de tiempo. Por ejemplo, cuando hay la pérdida de alguien querido, usualmente se van a desencadenar muchas emociones. Entonces, puede haber ansiedad, pero se considera normal. Si usted va a tomar un examen y tiene ansiedad, se considera normal. Si usted tiene, por ejemplo, riesgo de perder su trabajo y tiene ansiedad, se considera normal. Si ustedes tienen un niño enfermo y tienen ansiedad, es normal tener ansiedad. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Que cuando la ansiedad la tenemos por un largo periodo de tiempo, pues es como si tuviéramos prendido algo con, no sé, imagínense la estufa. Si ustedes pasan por un largo periodo de tiempo con la estufa prendida, pues el gas se va a empezar a acabar, porque algo así es como funciona nuestro cuerpo. Por eso lo sano con las emociones es que se prendan y se apaguen, no vivir en una emoción constante, porque eso generaría un desgaste. Y eso es cuando ya se considera que hay un desorden mental. El problema es que ahora dan ansiedad por todo. Por ejemplo, imagínense un chiquito en la adolescencia. Sobre todo bueno, deben saber esto, se cree que en la adolescencia se desarrolla más la ansiedad de las niñas, eso es lo que nos dice el DSM, ¿ok? Y imagínense que, pues ustedes pasan en la adolescencia, hay bullying, ¿no? En la escuela donde sus niños van. Obviamente, cuando su niña o niño vaya a la escuela, va a ir ya, pues preocupado, y muy probablemente va a estar en casa y va a estar preocupado. ¿Por qué? Porque al otro día tiene que ir a la escuela. Y entonces el estar pensando lo que le van a hacer en la escuela, lo que le van a decir, o no sé, en alguna ocasión tuve una niña que imagínense, todos los días, se baja, desde que se subía a la escolar, ya empezaban las bromas y se la llevaban a su casa y se bajaba y desde que bajaba del autobús hasta la puerta de su casa le iban haciendo bullying. Entonces, ahí yo decía, pues es que es normal que la niña tenga ansiedad, no porque fisiológicamente haya algo mal, pero obviamente porque imagínense que es como si yo me bajara de mi coche y para entrar a la casa yo supiera que alguien me va a estar esperando y me va a estar molestando hasta que entre. Claro que yo tendría ansiedad, claro que yo estaría estresada. Sí, digo, yo no soy mamá, pero yo no tengo hijos y yo estoy más preocupada preparando el mundo, preparándome a mí, preparándolo todo para el día que sea mamá. Imagínense una mamá que a lo mejor tiene que dejar a sus niños. O, por ejemplo, también esto pasa cuando ya hemos tenido una mala experiencia en el pasado y nos toca dejar a los niños, pues hay una ansiedad impresionante. Ahora imagínense como adolescentes en una generación donde ser simplemente es altamente criticado, donde ser está mal, donde si eres flaquita, gordita, alta, chaparra, latina, caucástica, ya les enseñé esas cosas que significa ser asiática, está mal.
Entonces, claro que nuestros niños de hoy, nuestros adolescentes viven con mucha ansiedad. Yo les contaba esto, en la escuela hoy día, este, les hacen mucha burla por todo. Entonces, pues ya los niños no quieren ir a la escuela o van a la escuela, pero van sufriendo. ¿Y qué pasa? No es que tengan depresión, no sufren porque tengan depresión. Si imagínense todo el estrés y toda la carga emocional que tiene un niño hoy para ir a la escuela, al punto de que llora, pero se llama ansiedad y no depresión. Entonces, les quise contar este tema con los adolescentes porque me están llegando muchos adolescentes con depresión y con ansiedad, pero no estamos entendiendo muy bien que no es la depresión el punto o el enfoque principal, sino la amenaza constante que ellos sienten, pues por ejemplo a veces de ser criticados en casa, lo que yo les decía hace unas semanas, que si está gorda, que el mensaje es, chin, es que no soy suficiente, y entonces el mundo me va a ver, pero yo no soy suficiente, y viven en una preocupación constante. ¿Qué van a hacer? Les cuento que encargué unos juguetes porque quiero enseñarles qué pueden hacer para ayudarles a calmar su ansiedad en casa. Les voy a hablar de una parte hoy y los juguetes no me llegaron, ¿ok? Entonces, según esto, llegan esta semana y la semana que entra me voy a enfocar en enseñarles cómo pueden empezar a ayudar a sus hijos en casa a lidiar con la adolescencia. Una cosa que sirve mucho es entender que la ansiedad no es un sentimiento negativo. Y la mayoría de gente trata de evitarlo, pero en sí, y se los cuento, me encantó esto, escuchaba una conferencia con Chloe Madanis. Ella es una de las principales exponentes de la terapia familiar. Entonces, cuando ella dijo esto, yo era la más feliz del mundo. Porque yo dije, sí, yo sabía, yo sabía. Yo les decía que la ansiedad es una emoción, y hasta me emociono, ¿ves? Que transmite un signo, una señal de que es tiempo de cuidarnos, de que es tiempo de ver qué está pasando conmigo. Por ejemplo, muchas esposas viven en la ansiedad de que el esposo les vaya a ser infieles y andan enojadas todo el día y se la arman al marido y el marido no se ha enterado, pero en realidad lo que ellas tienen es un miedo inconsciente de que les sean infieles. Eso es ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el cuerpo? La mayoría enfoca el miedo hacia afuera, cuando la pregunta debe de ser, ¿qué está pasando conmigo? Y eso es lo que pasa con sus niños. Hay muchas veces que sentarse con ellos y empezar a reflexionar de qué es lo que está pasando, que mi hijo tiene ansiedad, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo están los maestros? ¿Cómo están los deportes? ¿Cómo está con sus amigas? Porque imagínense que una niña hoy día es rechazada en la escuela. No, no quiero hablar contigo, no hablen con ella porque es flaquita, porque es latina, porque es morenita, porque pues obviamente va a estar súper triste por la ansiedad que le genera que nadie la quiera. Y entonces me la diagnostican con depresión. Pero si se dan cuenta, hay una causa-efecto que sí se ve como depresión, pero no siempre es depresión. Entonces yo estaría muy triste, yo estaría bien preocupada de que nadie me quiera. Y sí lloraría, pero no porque tenga depresión, sino de la preocupación a lo mejor que me genera sentir que no soy suficiente, porque ese es el miedo en sí que la mayoría de seres humanos tenemos, el miedo de sentir que no soy suficiente. Y si no soy suficiente, ¿qué quiere decir? Que no voy a ser amado. Entonces debe ser un miedo muy fuerte y en general ese es un miedo que los seres humanos tenemos. Al no ser suficiente, entonces no voy a ser amado. Entonces es importante empezar a trabajar eso con nuestra hija adolescente. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente no jueguen a ser la terapeuta, simplemente, ¿qué está pasando? ¿Qué genera el estrés? Las calificaciones en la escuela, que las niñas no quieran hablar con ella. ¿Sí me explico? Entonces hay que empezar. Y la otra, ok, hay que empezar a reconocer la emoción, porque esa es la forma para poder trabajar con ella, aceptarla. El cuerpo les está diciendo, quiérete, cuídate, algo no está bien. Entonces, en lugar de pensar que la ansiedad es mala, pues sí se siente feo, es algo que yo les he contado. Si ustedes lo exploran en su cuerpo, sí se siente feo, pero es porque su cerebro y su cuerpo, por instinto, les está mandando una señal para sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivimos? A través del cuidado y a través del amor. Y eso fue lo que dijo Chloe Madanés. Y yo, oh, gracias. Si lo dijo Chloe, todo el mundo va a creer. Porque en realidad es eso.
y la mayoría tratamos de reprimir esas o suprimir esas emociones. Entonces les cuento, ¿qué también se cree hoy día? Que los niños que se cortan el pelo, que se pellizcan, que se entierran las uñas, las tijeras, los lápices, todo eso, que hacen esto también, se cree que son niños kinestésicos. Entonces, por eso es que les damos ahora toda la libertad de que empiecen a tocar cosas. Por eso es que yo hago mucha terapia de juego, porque les doy arena, porque eso les permite contactar con una parte muy finita. Y hay nuevos juguetes que les permite que no reprimamos, que es que ¿cuál hace la mamá cuando el niño hace esto? Dice, ya cállate, ya cálmate, ya espérate. Entonces el día de hoy, pues era lo que quería platicar con ustedes. La semana que entra les voy a traer varias cositas que les enseñen que pueden comprar en su casa para empezar a ayudar a la emoción de su hija o de su hijo adolescente. Pero ese es un tema hermoso si lo saben ver, porque es simplemente su cuerpo pidiéndoles que tengan amor y cuidado por ustedes mismos. ¿Ok? Les dejo el día de hoy con esta reflexión. Los seres humanos hemos sobrevivido gracias a la sensación del miedo y en la antigüedad fue lo que nos permitió sobrevivir como especie hasta el día de hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que es parte de nosotros, que va a vivir con nosotros y simplemente la verdadera magia está en aprender a escuchar qué quiere decirnos ese mensaje, qué quiere decirnos a nuestro cuerpo, cómo debo cuidarme hoy, cómo debo de amarme hoy. ¿Ok? La próxima semana nos vamos a dedicar a enseñar cuestiones, juguetes y cosas que ustedes pueden tener en casa para ayudar a sus niños. Pero por favor no vean la ansiedad como algo negativo, porque en el momento en que lo empiezan a medicar, creo que están haciendo incluso que el problema crezca. ¿Ok? Les mando un abrazo, mediten sobre lo que les dije el día de hoy y recuerden que la vida es corta, así que vale la pena ser feliz. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.